muy traumático para todos nosotros acá en Israel. Sí. Una sorpresa terrible, una sensación de descontrol, de que nos sorprendieron, de que o sea, lo que estábamos pensando que iba a pasar en el norte de Israel en algún momento, pasó en la franja, o sea, en el borde con la franja de Gaza, que nunca no lo hubiéramos esperado, y por eso yo creo que la inteligencia estaba tan mentalizada que si algo así pasa va a ser en el norte, que aunque habían ciertos indicios de que algo así podía pasar, fueron realmente ignorados. Pero bueno, aquí el 7 de octubre tuvimos la masacre que tuvimos. Tenía en ese momento uno de mis hijos, mi hijo mayor, en una unidad especial, que no voy a hablar detalles de ella, en el ejército. Y por supuesto que él estuvo y su unidad involucrados desde las primeras horas. Y pasamos unos días muy difíciles, tanto a nivel personal como a nivel nacional, por la incertidumbre y el peligro que estaban pasando nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos, y etcétera, etcétera. Esa semana prácticamente, o sea, las malas noticias eran todos los días, ¿verdad? Te dabas cuenta de más gente de tus amigos que tenían hijos que faltaban, o que estaban secuestrados, o que estaban desaparecidos, o que estaban muertos, desgraciadamente. De la unidad de mi hijo, gente muy cercana, cayó el 7 de octubre, y en esa situación, yo creo que el pueblo de Israel se unificó. O sea, antes del 7 de octubre estábamos bastante separados, ¿verdad? Habían todos los problemas de ¿cómo se dice? La reforma judicial. Y la reforma judicial, o más bien nosotros la llamamos la revolución judicial, ¿verdad? La gente que estaba en contra de ella. Eh, y eso, sin lugar a duda, polarizó mucho la sociedad. Yo creo que el 7 de octubre y la semana, y desde ese entonces hemos estado extremadamente unidos. Esa semana, pues fue una semana muy difícil. Eh, Simplemente toda la gente alrededor nuestro se voluntarizó en lo que se pudo voluntarizar. O sea, te puedo decir que yo pasé esa semana, uno de los días, fui a trabajar en agricultura, porque no había gente que recogiera los aguacates. Había un día me voluntaricé a trabajar en el camión de la basura para recoger la basura, porque no habían los árabes que trabajaban en eso, no los dejaban entrar a Israel, y no había quien recogiera la basura en las ciudades. Cada uno hizo lo que pudo. Mi hija se enlistó en Miluim. Mi hija se había liberado del ejército hace 7, 8 meses, y el sábado siguiente, o sea, el sábado 14 o 15 de octubre, se enlistó, y esa misma noche subió al norte, y desde entonces está en Miluim. Así que, o sea, todo el país hizo, cada uno, ya sean civiles o jóvenes, que se podían enlistar y unirse a las fuerzas de defensa, todo el mundo realmente haciendo lo que podía. Me imagino que han sabido también de esto, que hasta los Haridim, que nunca han querido ir al ejército, miles de Haridim se presentaron y dijeron: enlísteme, queremos contribuir. Así que ha sido una unión muy especial. Después de esa primera semana, yo creo que nosotros, o sea, hablando con Mario y con Natán, dijimos: ok, ¿cómo hacemos aquí van a haber dos guerras, y una depende de la otra, ¿verdad? Está la guerra militar y está la guerra por la opinión pública sobre lo que está haciendo o lo que va a tener que hacer Israel. Y si ganamos, para ganar la militar, tenemos que tener ciertos logros, no diría ganar, pero tenemos que tener ciertos logros en la opinión pública. Y así fue como nació Nunca Jamás. Prontamente después de que empezamos a preparar los primeros
sketches de los videos que queríamos hacer, que yo me encargué al principio de eso. Tuvimos la oportunidad de que Sophie se nos uniera, y ella empezó con la producción y empezó con el manejo de las cuentas y ha hecho una labor formidable en ese tema. Y quiero también darle el crédito porque teníamos muy claro qué es lo que queríamos hacer. Queríamos promover una línea educacional que no fuera Stand with Israel, ¿ok? Porque queríamos que para los no judíos, para la gente que no está enlistada y pro-israelí, entiendan que fuera un mensaje que sería más fácil de digerir y de aceptar para ellos. Y la línea de nunca jamás es: la guerra no es entre Israel y los palestinos. La guerra es entre Israel y Hamás, ¿ok? Y Hamás no está defendiendo a los palestinos y no está buscando, no está velando por el bienestar de los palestinos, sino más bien los está utilizando para lograr sus propias metas, que sus metas son unas metas de una organización yihadista extremista como ISIS, muy, muy parecidas. Y Israel y los judíos seremos los primeros, pero de ahí detrás siguen el resto de los infieles, incluyendo a los cristianos, ¿verdad? Ellos quieren una nación musulmana, inicialmente sobre el territorio de Israel, después sobre todo el Medio Oriente y finalmente sobre todo el mundo. Y eso es el mensaje que nosotros queremos promover para que Israel no esté sola en esta guerra. ¿Ok? Y para que entiendan que no estamos tratando de destruir al pueblo palestino, ya lo hubiéramos podido hacer. Y para que entiendan también que en Israel hay millones de personas que añoramos vivir en paz con nuestros vecinos, igual que como vivimos con los egipcios y como vivimos con los jordanos. ¿Ok? Y en ambos tratados de paz tuvimos que negociar y hacer compromisos territoriales, que estamos también dispuestos a hacerlo con los palestinos, pero no podemos negociar con Hamás, que en sus artículos de fundación dicen no a las negociaciones de paz y no a ningún tipo de compromiso. El nombre nunca jamás fue idea de Sophie, que fue, yo creo, es un nombre, es realmente increíble porque yo creo que es la mejor, pues tiene también la conexión con el nunca jamás del Holocausto, ¿verdad? Del Never Again, que lo decimos en español nunca jamás, pero también, o sea, es nunca jamás con H, porque no podemos, como personas con valores liberales, no podemos aceptar la existencia de una organización como Hamás. Nunca jamás. Perfecto. Bueno, ahora sí. Excelente, Alan. Me encanta la idea, me encanta el nombre además. Me encanta poder que en Diario Judío podamos ser parte y ustedes parte de Diario Judío como colaboradores, como a tener esta alianza, esta importante alianza, porque creo que cumplimos objetivos muy parejos en mucho sentido. O sea, y yo tengo varias como comentarios contigo, a ver tú qué opinas, a ver qué opinas Sofi y todo esto. Todos hablamos de cambiar de la opinión pública. ¿Le importa a Israel? Porque por ahí Netanyahu ha dicho, no me importa qué digan, lo vamos a lograr. ¿Por qué le importa a Israel? O sea, ¿le debería de importar? ¿Le debería importar a la gente? ¿O hay que cumplir lo que hay que cumplir? Mira, voy a empezar por la última parte y voy a empezar por la posición, digamos, que dice Netanyahu, pero me voy a alejar de ella, ¿ok? Por supuesto que hay que hacer lo que hay que hacer, y tenemos que destruir a Hamás, pero Israel no opera en un vacío, ¿verdad? Israel tiene aliados, Israel depende de sus aliados, y sus aliados, igual Hamás, ¿verdad? Igual Hamás, igual Hezbollah, tienen sus aliados, y sus aliados tienen sus aliados, o sea, Hamás es sponsored, ¿verdad? El sponsor
disculpen que meto palabras en inglés, pero me fui de Costa Rica hace muchos años, así que mi español está medio arrumbrado. Pero Hamas está sponsored por Irán, ¿verdad? Y por Qatar, que tienen sus intereses, ¿verdad? De su liderazgo en el mundo árabe. Israel tiene relaciones con Estados Unidos, es muy estrechas, muy importantes, estratégicas, ¿verdad? Con Estados Unidos y con NATO. Y en cierta forma, Israel no puede hacer lo que le da la gana. Y Estados Unidos está sujeta, o sea, el apoyo de Estados Unidos y Biden, que no es amigo de Netanyahu para nada, o sea, el apoyo que le ha dado a Netanyahu y a Israel es por los intereses, porque ellos también entienden. Igual el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Alemania y el gobierno de Francia, todos entienden de que este problema es un problema de Occidente contra el yihad extremo, el yihad islamista extremo. Ellos lo entienden muy bien, pero lo entienden a nivel de los líderes, a nivel de la élite y a nivel de un porcentaje muy importante del pueblo, pero no el 100% del pueblo. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en Inglaterra hay un porcentaje importante de gente que son pro-palestinos y ellos, justamente ellos, a quienes nosotros queremos tratar de educar en Nunca Jamás, confunden el bienestar y los derechos y las ambiciones del pueblo palestino con las de Hamas. No son las mismas, no son las mismas. Sofía acaba de publicar un video en el que se ve cómo Hamas le dispara a su propia gente, a los palestinos, porque ellos quieren salir del hospital de uno de los hospitales de Gaza y evacuar hacia el sur, a la zona donde saben que pueden estar a salvo. Y los de Hamas les disparan para que no lo hagan, para que se mantengan en el hospital, para que los puedan continuar usando como escudos humanos. ¿Ok? Entonces, Israel, el mundo occidental en general entiende que esto es una guerra contra el yihad islámico extremista, pero no todos. Y hay mucha gente que tiene opiniones que ven la pobreza y la miseria del pueblo palestino y confunden eso con lo que Hamas está haciendo, y al confundir eso se ponen en contra del apoyo que sus líderes le están dando a Israel, y eso en algún momento Israel sí depende de ese apoyo para tener el tiempo necesario y el armamento necesario y los recursos necesarios para poder eliminar a Hamas. Perfecto. Oye, yo agregaría ahí un solo detalle que es muy importante. A Israel le importa la opinión pública, porque además es importante que la gente conozca que el ejército de Israel e Israel operan diferente, definitivamente. O sea, tienen otra mentalidad. O sea, todas las caricaturas que vemos, donde se ve a Hamas usando al bebé de escudo e Israel protegiendo a otro bebé, son realidad. Hay diferente. Allá lo dijo Golda Meir. Esto acabará el día que ellos quieran a sus hijos igual que nosotros queremos a los nuestros. Pero bueno, ese es un punto muy importante. Pero dime algo, ¿cómo cambiar? Porque es increíble. Yo no sé si a ti te llama la atención y a Sofi y qué opinen. Es increíble cómo la gente apoya a una organización terrorista y ves manifestaciones en apoyo a una organización terrorista. Alguien que mataría, es como, yo le digo, es como apoyar a los carteles de las drogas que vienen a matarte y les dicen, ay, yo soy tu cuate, vamos a salir. No es entendible. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer? Porque es algo que a mí no me queda claro, y no sé si a ustedes, qué esté sucediendo para eso. Yo sé que la guerra no es con los palestinos, yo sé, pero la gente va con Hamas tal cual.
Sí, yo creo, a ver, yo quiero que, a ver qué agrega Sophie, pero yo te diría que tenemos que seguir promoviendo el mensaje de nunca jamás, el mensaje de decir de que esta guerra no es contra los palestinos, de demostrarle al mundo que los palestinos son víctimas de Hamás igual que los israelíes, ¿ok? Ese mensaje, esa educación es importantísima. Yo creo que en el mundo se confunde Hamás con los palestinos. No son lo mismo. Jamás controla el territorio palestino de la Franja de Gaza, tal como Hezbollah controla el sur del Líbano, ¿ok? Pero Hezbollah no tiene interés en realmente defender al Líbano y jamás no tiene interés en defender a los palestinos. Los utilizan. Y ese mensaje, esa educación es muy importante y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Nunca Jamás. Oye, Sí, y agregando lo que dice Alan, eh, la gente lo ve como un grupo de resistencia palestina, como que es un grupo que está haciendo lo que 75 años no han logrado y que por fin alguien se levanta y por fin alguien hace justicia, pero lo que tratamos de hacer y educar en Nunca Jamás es que no van a terminar ahí. No solamente va a ser la resistencia palestina, sino que también quieren ir en contra del mundo. Estamos viendo movimientos en Europa, en Estados Unidos, ayer en el Día de los Veteranos, quitaron la bandera de Estados Unidos y pusieron la bandera de Palestina. Todo ese tipo de cosas y incitaciones al odio no es solamente la liberación de Palestina, como dijo Alan antes, no se van a conformar con solamente el territorio de Israel, sino que quieren extender su ley en todo el mundo. Y eso es lo que tratamos de educar en Nunca Jamás, para que la gente no se confunda y no apoye a terroristas. además, te voy a agregar un puntito más, ya ves que me gusta. Creo que hay algo que tampoco justifica, aunque fuera un movimiento de liberación, no justifica asesinar bebés, hacer brutalidades, violar mujeres, eh, no sé, secuestrar niños, secuestrar un bebé de 9 meses. Creo que ningún movimiento de liberación quedaría en ese sentido, o sea, la brutalidad, y ningún movimiento de liberación tiene en su carta, como lo dijo Alan, como principal cometido, ¿sí? Asesinar a alguien. ¿Sí? Ninguno. Todos piden la liberación. Cosa muy curiosa. En la carta de Hamas no dice queremos liberar el Estado palestino. Dice queremos destruir el Estado de Israel y ahí queremos expulsar a todos los infieles de la zona. No habla de un Estado y no habla de un país como tal. Es de las cosas curiosas de esto, pero la gente lo confunde y yo creo que esta es la parte importante de Nunca Jamás y lo que estamos haciendo con Diario Judío también y con varios medios que están alrededor del mundo. Es educar. Yo a mí me tocó y me sorprendí, ojo. Pusimos una exposición en 2 parques públicos en México y unas sillas ahorita en otro parque, hablando de los rehenes. Lo que era impresionante es que la gente, perdón, Bueno, de mientras, se ahí está. desconectó un segundo, te decía, pusimos exposiciones en unos parques, la gente se acercaba y le decía, quiere conocer, quiere poner, y te decían, ¿de qué se trata? Hablé ayer con alguien inmiscuido en política, alto nivel de política, todo, y le dije, oye, es que sería importante que apoyes esta causa. Y se volteó y dijo, ¿de qué me hablas? ¿Qué está pasando? Sí, increíble que la gente no conozca lo que está Sí, sucediendo. sí. No Sí, hablo pero te voy a decir una cosa. Yo estuve recientemente en Croacia, en mayo, y yo no conocía los detalles de la guerra de todas las distintas naciones que conformaban Yugoslavia, ¿verdad? Y uno tenía una opinión muy general y había una guerra terrible y crímenes de guerra y uno, si alguien me hubiera pedido una opinión, probablemente hubiera dado una opinión muy basada en muy pocos, en cosas muy, ¿cómo se dice? superficiales. Muy superficiales, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que está pasando y es relativamente fácil
ver la destrucción en Gaza y decir, oye, los judíos y los israelíes con esa fuerza indomable están haciendo crímenes de guerra. Es relativamente fácil promover ese mensaje. El que es más complicado es el mensaje que estamos promoviendo nosotros en Nunca Jamás. Y tenemos el problema de que jamás han aprendido cómo hacer esto y ellos se esconden en la población, utilizan los hospitales, las escuelas entonces eso, aunque Israel, y hay un video que Sophie publicó, que publicamos en Nunca Jamás, donde está uno de los coroneles del ejército británico hablando cómo Israel es tiene el ejército más ético que él ha visto en cualquier lugar del mundo. Y él estuvo encargado de las fuerzas de NATO en Afganistán. Y él dice, no hay otro ejército como Israel. ¿Ok? Aunque somos así, por supuesto que hay casualidades, hay muertos civiles y hay mujeres y niños del lado palestino que mueren en esta guerra. Desgraciadamente, eso es. Pero no están muriendo porque Israel los está targeteando directamente. Están muriendo porque es imposible O porque terminar, jamás los está poniendo como escudos, o porque jamás porque jamás los los está está poniendo matando como... solitos, Es, desafortunadamente. es Eso es lo que hay que correcto. enseñarle al mundo, pero es complicado en ese sentido, ¿no? Así es. Dime algo, Alan, Sofi, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que enseñar? O sea, desafortunadamente unos decían, no hay que enseñar las masacres de lo que hizo jamás, no hay que mostrarlo. ¿Qué sí hay que mostrar? ¿Qué no hay que mostrar? ¿Qué necesita el mundo para entender lo que hicieron y lo que está haciendo? Voy a meter ahí un pequeño detallito que alguien me dijo, que en alguna plática con alguien me dice, el problema, por ejemplo, en México, es que la gente esto lo ve, ya nos deshumanizamos, ya lo vemos como sucede a la vuelta a mi casa, sucede por acá, sucede esto, y ya no es ese sentido. Ahorita regreso a eso, pero ¿qué hay que mostrar? ¿Cómo hay que mostrarlo? Y hay que enseñar para que la gente entienda que esto es realidad, ¿no? Mira, yo creo que es una labor muy, muy difícil, pero el hecho de que sea una labor difícil no quiere decir que no la tenemos que hacer. Y lo que tenemos que mostrar es nuevamente todos los argumentos, todos los facts que demuestran que jamás es una organización terrorista que está explotando y utilizando al pueblo palestino y no está velando por su bienestar. Y que el mundo, no solo el Medio Oriente, sino el mundo va a ser un lugar más seguro para todos si logramos juntos derrotar a Hamas. ¿Tú qué dices, Sofi? Yo digo que lo que tenemos que hacer es no tener miedo de usar nuestra voz. Mucha gente piensa que tiene que ser experta en el tema, que tiene que ser un historiador, un antropólogo, alguien que estudia geografía o cualquier cosa, pero que cada quien desde su lugar puede aportar mucho, puede no incitar más al odio ni para un bando ni para el otro, sino juntarnos y si en verdad queremos la paz, decirle al mundo que apoyar a una organización terrorista no es la manera, que jamás es el enemigo de palestinos, de israelíes y de todo el mundo, y que en la historia nunca ha habido un terror que haya tenido éxito y que haya prevalecido. Entonces, lo que yo creo es que hay que compartir desde nuestro lugar. Obviamente nunca jamás intentamos y tratamos de verificar que toda la información sea correcta, que no dañe más a ninguno de los bandos. Y yo creo que lo que hay que hacer es compartir la verdad, ayudar al pueblo judío, unirnos. Si hay alguna diferencia entre nosotros y quizá yo no pienso igual que tú, eso se queda a un lado ahorita por la supervivencia del pueblo judío y del Estado de Israel. Y bueno, usar nuestras voces, no tener miedo y compartir la verdad al mundo. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. ¿Cómo escogen, Alan, Sofi,
cómo se escoge el material a compartir en un momento dado. Hoy pones, o sea, no es material todo creado por Nunca Jamás, es material que se va escogiendo, se va encontrando en las redes y se va encontrando algunos de alguna forma y de otros de otra. ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo hacemos para que esto logre mayor fuerza y escoger qué es lo que puede ser, ¿no? Sí. Mira, nuevamente nosotros tenemos mucha claridad con el mensaje que queremos promover, ¿verdad? El mensaje de Nunca Jamás es que la guerra no es contra los palestinos, sino contra Hamas, y que Hamas es una organización terrorista, islamista, extremista, que utiliza a los palestinos. Teniendo esa brújula clara, esa dirección clara, nosotros estamos todos en el equipo, tenemos un grupo de WhatsApp y compartimos materiales que vemos, que creemos que clarifican ese punto. A veces los editamos, a veces nada más los traducimos, a veces creamos materiales adicionales o hacemos una compilación de otros, siempre con el propósito de aclarar y explicar los mensajes de Nunca Jamás. Perfecto, porque hay muchos mensajes, hay mucho que escoger, muchas cosas. Algunas hablan de los asesinatos, otros hablan de los rehenes, otros hablan de jamás. Nunca jamás la idea es hablar de lo que no debería ser ningún movimiento ni nada en contra de nadie más. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, o sea, estamos nuevamente, es importante explicar y tenemos muchos ejemplos de cómo Hamas está utilizando a los palestinos, no defendiéndolos. En cada vez que vemos una prueba adicional de eso, hacemos sobre eso un video. Y cada vez que vemos que algo que demuestra que Israel no está peleando o tratando de matar a los palestinos, sino a los terroristas de Hamas, lo utilizamos también. Dime algo, porque ese es el chiste de todo esto. Ya lo dijimos, esto no va dirigido a la comunidad judía, a todos, pero muchos, y ahí entra la pregunta, creen que eso no nos incumbe, no te toca. Ya dijimos, pueden venir por ti, pero bueno, ya, tú lo decías, Croacia, ¿qué tenía que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros, Ucrania, Rusia? O sea, somos muy dados a esto. ¿Por qué la gente tendría que estar siguiendo el canal de Nunca Jamás? ¿Por qué tendría que verlo en Diario Judío? ¿Por qué tendré? ¿Por qué? ¿Para qué? Al ver las noticias, ya vi las noticias de la noche, ya. ¿Por qué hay que estar pendientes de esto y no decir, ah, qué bueno? Eh, yo creo que nosotros estamos mostrando información, estamos seleccionando. Hay una cantidad, tú lo dijiste, Isaac, hay una cantidad increíble de información. Nosotros estamos seleccionando información que no está tratando de pronunciarse en forma unilateral a favor de Israel, o que no está tratando de pronunciarse en forma unilateral a favor del pueblo judío. Nosotros queremos mostrarle al mundo que los israelíes y los palestinos tienen una misión en común. Derrotar a Hamas es una misión común de los israelíes y los palestinos. Desgraciadamente, nuestros primos palestinos no pueden pronunciarse abiertamente y decir eso. Sí tenemos videos, sí tenemos algunos videos donde salen palestinos diciendo, por favor, llévense a Hamas, no tenemos lo que comer, estamos en una miseria. O palestinos que viven en Europa y dicen, nos fuimos de la Franja de Gaza por Hamas, porque no había forma de vivir ahí. Por eso yo creo, si me preguntas por qué hay que estar siguiendo a Nunca Jamás, porque hay información seleccionada que demuestra que esta guerra no es contra el pueblo palestino, sino contra Hamas, y que Hamas es una organización terrorista que está utilizando a los palestinos y victimizando tanto a los palestinos como a los israelíes. Sofi, ¿algo más que quieras agregar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Algo más? La verdad es que la gente piensa que jamás es solamente problema de Israel y del pueblo judío, pero se equivocan. Jamás es el problema de todo el mundo. Y
alguien de México, de Argentina, de Costa Rica, de Perú, que diga, la verdad está muy lejos, no me importa que ellos se arreglen, yo sigo aquí mi vida, está equivocado. Porque, número uno, ser cómplice de una masacre como la del 7 de octubre y el que no aprende que eso no puede volver a pasar, también propicia que vuelva a pasar al no hablar y al ser cómplice. Y recordar que jamás es problema de todo el mundo. Quizá ahorita se encuentra en una región del mundo muy lejos de nosotros, pero puede llegar. Ya ha llegado a Latinoamérica, ya vimos gente en Brasil que en nombre de Hezbollah quería hacer un atentado en contra de la comunidad judía. Ya vemos gente en París recibiendo ataques con piedras en restaurantes porque quieren hacerse nombre de que el Islam va a ser la religión y la ley que predomina en el mundo. Entonces, recordar que jamás es problema de todos, no es solamente problema de Israel. Pues muchísimas gracias. Y es importante recordarle a la gente, nunca jamás está principalmente en Instagram, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más? Bueno, lógicamente con una sección en diariojudío.com, en el YouTube, en el Instagram y en todas las redes de diariojudío.com. ¿Cómo los puede seguir la gente? ¿Qué puede seguir? ¿Qué puede hacer la gente? Porque no nada más se trata de ver qué puede hacer la gente y participar en esto, ¿no? Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, también estamos en X, que es Twitter. Y estamos también obviamente en colaboración con Diario Judío, que nos hacen favor de difundirlo y compartir la verdad. Lo que la gente debe de hacer, como dije antes, es alzar su voz, usar sus redes sociales. Si eres una persona que tiene una red de seguidores grande, no tengas miedo de perder tus seguidores por compartir la verdad, no tengas miedo de mensajes de odio por compartir la verdad, porque al final uno no debe ser cómplice y uno debe apoyar la causa. También lo que pueden hacer mucho es usar el hashtag nunca jamás. De esa manera se comparte más la verdad y la gente nos encuentra. Y bueno, eso. Bueno, justamente acabamos de publicar, ¿no?, en lo que hacemos esta entrevista, una que yo creo que es importante que la gente conozca, cómo viven los líderes de Hamás, ¿sí? Que todos sabemos que están felices de la vida, pero no por el atentado y no por eso. Esto también les da, sino porque esto es como cuando logras, ahora pueden jalar más fondos y ellos viven felices de la vida en otros lados, no viendo por el pueblo. O sea, no son los... Antes se decía que los generales tienen que ser los primeros en batalla y siempre los veías en todos lados. Hoy son los primeros, pues son los primeros que están desde otro lado, ¿verdad? Así es. Tristemente para los palestinos, pero así es. Pues acá estamos, Alan. Vamos a seguir apoyando, haciendo muchas cosas con ustedes, ¿sí? Ustedes con nosotros. Las puertas de Diario Judío, lo saben, están abiertas. No nada más de Diario Judío, sino de todas nuestras redes, de todos nuestros sentidos, de todos nuestros medios con los que trabajamos. Hola Land, Silvia Golán, Por Israel, etcétera. Está todo esto. Los pastores, Paz, les hacemos llegar todo este material, gente que nos apoya. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Isaac. Muchísimas Gracias. gracias a ti, Isaac, y a Diario Judío por la solidaridad, la ayuda y el partnership. Un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto y seguiremos en contacto. Gracias, Sofi. Gracias, Alan. Y a seguir dando porque esto el mundo lo tiene que conocer. Así es. Así Muchas es. gracias. Gracias, Sofi. Gracias. Chao. Gracias, que estén bien.